Este informe mundial sobre el personal docente fue lanzado en 2024 por la UNESCO y la Teacher Task Force, el equipo especial para docentes para la educación 2030, con un foco en particular que tiene que ver con la escasez de docentes, el hecho de que hay una escasez de docentes y un análisis de a qué se debe esa escasez, pero de manera importante, qué han hecho los países, los sistemas educativos por elevar el estatus de la profesión y abordar la escasez de personal docente. Como decía bien Chema, hay algunos antecedentes a este informe. Por un lado, el texto de la UNESCO sobre reimaginar nuestros futuros juntos, un nuevo contrato social para la educación, que planteaba ya en 2021, a final de 2021, planteaba ya la transformación de la profesión docente como un acto colaborativo. Así que temas como la colaboración, el aprendizaje a lo largo de la vida están presentes e inspiran este informe, pero también una serie de eventos y de compromisos políticos que se han dado en el seno de las Naciones Unidas. Entre ellos, la cumbre sobre la transformación de la educación, que recordarán tuvo lugar en 2022 en Nueva York, convocada por el secretario general de Naciones Unidas y que convocó a más de 190 jefes de Estado y de gobierno que se comprometieron por acelerar la educación y la formación docente. En particular, los compromisos que se dieron en la Cumbre para la Transformación Educativa fueron en general, digamos, sobre distintos temas, pero en particular, siento que se nos fue la luz por ahí. Pero en particular, sobre la formación docente se formó un grupo de alto nivel que dio algunas recomendaciones justamente para elevar el estatus de la profesión y abordar, digamos, la escasez de personal. Esto aunado a unas recomendaciones que son dos instrumentos normativos que existen a nivel global y que marcan los derechos y las obligaciones y el estatus del personal docente. La recomendación de UNESCO y la OIT sobre el estatus de la profesión y la recomendación de la UNESCO sobre el estatus de los profesores de educación superior. Denme un segundito para prender la luz, que aquí nos la apagan cuando dan las 6:30 de la tarde. Ahora sí. Del oficio, está en la oficina hasta tarde. Pero bueno, feliz de compartir. Así que estos son algunos de los antecedentes, es decir, ya hay compromisos políticos desde el ODS 4, si recuerdan, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 sobre educación, el 4.c específicamente sobre la profesión docente, que captura el compromiso de los Estados miembros de tener el número suficiente de docentes que estén bien formados, apoyados por sus sistemas educativos, motivados, etcétera. Así que uno de los objetivos de este informe es justamente monitorear en qué medida los países miembros adelantan o avanzan hacia el ODS 4 y particularmente la meta 4.c. Haciendo un énfasis específico en las condiciones de trabajo de las y los docentes, que se nos olvida muchas veces que las condiciones de trabajo de los docentes son las condiciones de aprendizaje de las y los estudiantes. Es decir, no voy a repetir, pero bueno, la importancia que tienen los docentes para la educación. No obstante, a nivel mundial persiste una escasez amplia de profesorado. Lo que nuestro informe muestra es que a nivel mundial hacen falta 44 millones de docentes solamente para lograr la educación primaria y secundaria universal en 2030, en 5 años. 44 millones, 50 si pensamos en educación de la primera infancia, de educación inicial. Así que vemos que hay una brecha cuantitativa en términos de docentes a nivel mundial. Esto atañe tanto al sur global como al norte, al este, al oriente, a todos los países del mundo. Hay también una brecha cualitativa, es decir, hay una escasez de cualificaciones
A nivel global tenemos un promedio de 86% de profesores en primaria que cuentan con la cualificación necesaria para ser docente y 85% en secundaria. Obviamente esto varía entre países y vemos países donde las y los docentes con las cualificaciones requeridas son muchísimo más bajas, abajo del 50% en algunos continentes y en algunas regiones. Ahora, cuando vemos el tema de la escasez docente, hay dos grandes causas de esta escasez que nos muestra el informe mundial. Por un lado está el cambio demográfico. Ciertamente hay algunas regiones como África subsahariana, el sudeste asiático, en donde hay un crecimiento poblacional que demanda un mayor número de docentes porque hay más escuelas y porque se hacen necesarios, hay más estudiantes. Sin embargo, lo que muestra el informe es que no es el cambio demográfico, no es una cuestión de demanda lo que hace que haya una escasez de docentes, sino que es el abandono de la docencia, es decir, las y los profesores que dejan la docencia como profesión. Un dato que ven ustedes en pantalla es cómo el abandono docente se duplicó en los últimos 7 años. Es decir, más profesoras y profesores dejan las aulas y no vuelven a ellas. Muchos de ellos en los primeros 5 años de práctica, los docentes noveles en particular, y esto constituye el 58% de esos 44 millones. Es decir, en gran medida es porque los profesores se van de las aulas y los profesores se van de las aulas por muchas causas. Una de ellas muy importante son las condiciones de trabajo. Por un lado, las condiciones materiales para trabajar, las infraestructuras, los recursos, los salarios con los que cuenta el profesorado, y ahí hay otro dato en pantalla. A nivel mundial, el 50% de los países remunera menos a los docentes de primaria que a otros profesionales con las mismas cualificaciones. Pues vemos que hay una cuestión material poco atractiva en términos de los salarios, en términos de los contratos temporales, la fragilidad del empleo, el trabajo decente, etcétera. Pero también hay una dimensión simbólica en esas condiciones de trabajo. Y es decir, en qué medida la sociedad y los ministerios de educación y los gobiernos aprecian el trabajo docente. En qué medida confiamos en las y los docentes, en su saber hacer, en el poder tomar decisiones pedagógicas, no solamente en el aula, sino participar en las decisiones, por ejemplo, sobre el currículo, sobre las reformas educativas a la evaluación, sobre el clima escolar, es decir, sobre muchos otros temas en los cuales las y los profesores pueden participar y diría yo, deben participar, porque hemos visto a nivel global muchísimas reformas educativas que fracasan porque no toman en cuenta la perspectiva de las y los docentes, que son ulteriormente quienes saben qué es lo que funciona en el aula, qué es lo que no funciona, etc. Así que, aparte de las condiciones materiales para la docencia, están las condiciones simbólicas. La confianza que tenemos en las y los docentes, el aprecio por la profesión y cómo esto se transforma en mejores condiciones, por ejemplo, de autonomía, de agencia, de participación de las y los docentes en la vida pública, de sus escuelas y de sus comunidades. Cuando vemos también el tema de la escasez, vemos que hay escasez por distintas localidades, en distintas áreas temáticas. El tema de género es algo muy importante que muestra el informe. Sabemos que la docencia es una profesión generalizada, en la cual a nivel preescolar y de educación primaria, una gran proporción, más del 90-95% del profesorado son mujeres. Y sin embargo, cuando suben los niveles educativos hacia educación secundaria, postsecundaria, terciaria, universitaria, y en algunas áreas del conocimiento como las ciencias exactas, etcétera, esa proporción cambia. Hay menos mujeres en esos puestos, hay menos mujeres
en puestos de liderazgo, ya sea escolar o educativo, y eso habla ciertamente de nuestros prejuicios y de género acerca de la responsabilidad de la crianza, de la educación de la primera infancia, por ejemplo, ¿no? Cae siempre sobre las mujeres y esto se ve reflejado en la composición del claustro docente a nivel global. También hay una escasez, si vemos, por ejemplo, en localidades rurales versus urbanas, ¿no? Son las localidades rurales las que más suelen tener escasez de docentes porque son condiciones de lejanía, de aislamiento, etcétera. Aunque últimamente vemos también, en Europa es algo que estamos viendo recientemente, cómo las localidades urbanas, por el costo de la vida en las grandes ciudades, como en el caso de París, en el caso de Lisboa, en el caso de Dublín y otras ciudades europeas, las y los docentes, el salario de las y los docentes no alcanza para vivir dignamente en ciudades que han sido gentrificadas, encarecidas, muchas veces por el turismo global, muchas veces por otras causas. Pero el meollo del asunto es que hay diferencias en disponibilidad y escasez de docentes en el entorno rural vis a vis el entorno urbano. También las habilidades, el caso de profesores con discapacidad, profesores que hablen la lengua tanto de instrucción como la lengua materna de las y los estudiantes. Es decir, vemos que la composición del cuerpo docente no refleja la diversidad cultural, lingüística de sus sociedades. El informe sobre monitoreo de la educación, el GEM Report, que publicamos en la UNESCO cada año o cada dos, en 2016 ya mostraba que el 40% del estudiantado a nivel mundial estudia en una lengua que no es la suya. Y esto tiene implicaciones sobre la calidad, sobre la relevancia, sobre la pertinencia, etcétera. Y también hay, como decíamos, una brecha cualitativa en términos de la formación de las y los docentes. No en todos los países existen estándares o cualificaciones a nivel superior o a nivel de posgrado para la docencia. No, la formación continua no siempre es relevante para todos los contextos. Vemos que han irrumpido nuevos temas, la tecnología, la violencia, la diversidad, como temas a los que debe responder la docencia y muchas veces la formación que proveemos al profesorado no contempla estos temas en particular. Ahora, si bien nuestro informe hace un análisis sobre las causas y consecuencias de la escasez de docentes, también hace un análisis de algunas políticas, algunos programas que se han puesto en marcha en distintos países para afrontar la escasez docente y para hacer la profesión más atractiva. Por un lado, la mejora de salarios, los planes de jubilación, es decir, esto siempre ayuda a atraer y a retener docentes. Lo vimos en Kazajistán, donde se duplicó el salario de los estudiantes en los últimos años. En Francia, el año pasado, subió el sueldo de los profesores al nivel inicial. En China, vemos planes de jubilación en los cuales las y los profesores pueden retirarse, uno, de manera temprana, y dos, con planes atractivos con el 100% de su salario, de su remuneración, como cuando estaban en activo. La integración de la tecnología es algo importante. Hemos visto cómo las tecnologías y ahora la irrupción de la inteligencia artificial puede aliviar la carga docente, sobre todo el trabajo administrativo. Hemos visto en Corea, en Finlandia, en Austria, en otros países cómo se empieza a utilizar la inteligencia artificial también para el planeamiento educativo, etcétera. No obstante, cabe señalar que las tecnologías también encierran algunos retos en términos, por ejemplo, de la obsolescencia de la capacidad docente, que se pueda volver redundante un profesor o una profesora, estas ideas asociadas al uso de la tecnología como panacea del aprendizaje, que sabemos que no son ciertas. Es decir, existe el riesgo de que utilicemos
las tecnologías para reproducir pedagogías antiguas de repetición, de memorización, etcétera, que lo vemos. Y también existe la posibilidad de un sobreuso de las tecnologías por las cuales podemos dejar de hacer cosas que constituyen el núcleo de la docencia. Por ejemplo, personalizar, contextualizar nuestras clases, etcétera, porque hay muchas cosas que la tecnología no puede hacer. Sin mencionar, obviamente, el toque humano, relacional, afectivo que caracteriza la docencia como profesión. Bueno, ese es otro tema. Seguramente tendremos oportunidades después de poder abordarlo. En términos de formación docente, tutoría, el apoyo psicológico ha sido importante en distintas zonas, particularmente en zonas afectadas por crisis. Hemos visto comunidades de padres y madres de familia, junto con líderes escolares, formando comités para proteger la educación en algunos otros países que ustedes ven en la pantalla. También vimos el papel del liderazgo escolar y del pedagógico y las prácticas que fomentan la colaboración entre docentes. Hay un informe que muy seguramente conocen, el ERCE, el Estudio Regional Comparativo sobre Educación, que conduce la UNESCO en América Latina, y tenemos resultados muy interesantes del ejercicio 2019, que ahora está por rehacerse en el 2025, en los que vemos cómo aquellas escuelas que son lideradas por directores, directoras, que fomentan la consulta, la colaboración con las y los docentes, no solamente mejoraron el clima educativo, el bienestar docente, sino que ulteriormente mejoraron los resultados de aprendizaje del estudiantado. Pues bueno, vemos cómo el papel del liderazgo es muy importante, que puede contribuir a elevar el estatus de la profesión. Hemos visto casos en Finlandia y en otros países, pero sobre todo, cuando pensamos en mejorar las condiciones de trabajo de las y los docentes, muchas veces pensamos en las grandes reformas educativas, que ciertamente son necesarias, pero olvidamos que una persona, él o la directora de centro, puede ser toda la diferencia en el día a día de un profesor o de una profesora. Hemos visto también el impacto que tienen los programas de inducción, de mentoría para docentes noveles, para aquellos docentes, aquellos directivos que comienzan la profesión. Hemos visto ejemplos en Escocia, en Chile, en Colombia, en México, en otros países, cómo estos procesos de inducción son la bienvenida a una profesión que está cohesionada alrededor de un cuerpo de conocimiento, de un repertorio de prácticas educativas compartidas, de un ethos, de servicio, de un código de conducta compartido, y que ciertamente da un sentido de pertenencia a una profesión. Muchas veces las y los docentes dejan la profesión porque se sienten solos en sus aulas, como si fuera un trabajo solitario, y queremos recordar y queremos promover que la docencia sea más bien un trabajo colectivo, un trabajo colaborativo, y en esos programas de inducción y de mentoría es la primera oportunidad de colaborar y de bienvenir a las personas que llegan a la educación, de formarles, de transmitir intergeneracionalmente todos estos conocimientos, muchas veces a partir de comunidades de práctica, etc. Hemos visto también la reducción de horas lectivas, es algo que en distintos países ha ayudado a hacer la profesión más atractiva, los incentivos para trabajar en zonas remotas, en zonas difíciles, y la garantía de los derechos y la protección de docentes en el caso de que tengan que migrar entre países, como vimos que hay en el Caribe, hay un marco para ello. Un instrumento fundamental para mejorar las condiciones de trabajo del profesorado es la inversión, es decir, es la financiación de la docencia. Como ustedes saben, existen algunos criterios básicos para la financiación, recomendaciones que hemos hecho desde Naciones Unidas para el gasto público en educación. La recomendación es gastar entre el 4 y el 6% del PIB, entre el 15 y el 20%
del gasto público de un gobierno dedicarlo a educación. Sin embargo, a nivel mundial vemos una media de 4.2% del PIB, de un 12.7% del gasto en los gobiernos. Es decir, si cumpliéramos con estos lineamientos de financiación, si tuviéramos un 6% a nivel global, un 20%, podemos financiar mucho de lo que hace falta. Para empezar, los 44 millones de docentes que hacen falta en el mundo. Y esto lo vemos en todos lados. En la Unión Europea se destina el 4.8% del PIB, en España es el 4.3%, en América Latina, de 34 países, 10 países no alcanzaron siquiera el 4% del PIB, es decir, no se está dedicando suficientes recursos a la educación. Y sabemos que el presupuesto de educación está constituido mayormente por el salario de los profesores. Depende del país, esto puede ser entre un 75% y un 95%. Entonces, bueno, evidentemente que la inversión en educación tiene resultados específicos en términos de la escasez de docentes. Lo mismo vemos también las causas por las que no hay esta inversión. Vemos que hay muchos países que gastan más en dar servicio a la deuda pública que en invertir en educación. Y finalmente, el costo que hemos también estimado, de la misma manera que estimamos una escasez docente de 44 millones, a escala mundial, abordar esta escasez significaría una inversión de 120 billones de dólares anualmente, ¿no? Entonces, bueno, el reto es muy grande, por lo cual nuestro informe es un llamado a dignificar la profesión, a revalorizar la docencia y a transformar la profesión docente para un nuevo contrato social. Con base en ello, hemos hecho un número de recomendaciones que no entraré en detalle en todas ellas, que muy seguramente podemos compartir, igual que el link para acceder al reporte, pero tienen que ver con fomentar la diversidad y la equidad de género en la profesión, el aprendizaje colaborativo y a lo largo de la vida, la formación de docentes en el uso de las TICs, la profesionalización desde la formación inicial, la inducción, las mentorías, la formación continua, el hecho de tener carreras, tanto, digamos, verticales como horizontales para la docencia, es algo que redunda en una mayor retención, en una mayor motivación de las y los docentes, también regularizar sus formas de trabajo, aquellos que tienen trabajos, contratos temporales, por asignatura, etcétera. Hemos visto ejemplos de países que han transformado esos contratos en contratos fijos, de servicio público, etcétera. También es importante un equilibrio entre autonomía y responsabilidad, ¿no? Muchas veces por estar preocupados por la responsabilidad de garantizar la calidad de la educación, hemos puesto en función algunos mecanismos de responsabilidad que más allá de motivar al profesorado, coarta su autonomía y su independencia, ¿no? Es decir, estos sistemas de evaluación, estos sistemas que tienden a decirle a los docentes qué tienen que enseñar, cuándo, cómo, dónde, y que coartan justamente el libre, digamos, la libre cátedra o la libertad académica en muchas localidades. Finalmente, decíamos, hay que fomentar la motivación mediante escalafones horizontales y verticales. Para ello hemos visto ejemplos no solamente de cómo progresar en la carrera, muchas veces esto tiene que ver con antigüedad y no con mérito, y pensar en escalafones horizontales, es decir, cómo un profesor o una profesora se puede mover del salón de clase a desarrollar materiales educativos, a desarrollar currículos, a participar en evaluaciones o en dirección de centros o en mentoría de otros. Es decir, estas múltiples funciones que pueden cumplir las y los docentes y que no solamente sirven al sistema, sirven a las y los docentes como formación continua, digamos, autoliderada y que refresca a las y los docentes para volver al aula con nuevos conocimientos sobre los sistemas educativos, etc.
fomentar el intercambio de ideas, la innovación mediante la colaboración y, como decíamos, involucrar a las y los docentes en la toma de decisiones sobre desarrollo profesional. Mi última lámina, y con esto termino, era para compartir con ustedes que el pasado 29 de agosto en Santiago de Chile, junto con el gobierno de Chile, la UNESCO organizó la Cumbre Mundial sobre Docentes y el resultado de esa cumbre fue una serie de acuerdos que llamamos el Consenso de Santiago y en el cual se discutieron y se acordaron compromisos para avanzar en 6 áreas que voy a enumerar brevemente para ustedes. Una de ellas es cómo desarrollamos políticas docentes y estrategias que fortalezcan la profesión. Cómo mejoramos las condiciones de trabajo, cómo hacemos una mejor planeación con datos acerca de el reclutamiento, la distribución del talento docente, las necesidades formativas, etc. El segundo tiene que ver con la formación y el desarrollo profesional docente desde una perspectiva de aprendizaje a lo largo de la vida y a lo ancho de la vida. Es decir, temas que tienen que ver con un ciclo de formación, como decíamos, desde la formación inicial, la inducción, la mentoría, el desarrollo profesional continuo, la carrera profesional, etc. Y también en la cual podemos aprender de otras formas de hacer educación. Muchas veces en la educación formal se nos olvida las instituciones y el papel que pueden reforzar el aprendizaje, las instituciones culturales, los museos, las bibliotecas, las comunidades de práctica, entornos en los que aprendemos, tanto docentes como estudiantes, y que pueden ser utilizados para la formación del personal docente. El tercer punto, lo decíamos ya, el diálogo social y la participación docente en la toma de decisiones y formulación de políticas. Esto supone un cambio de foco, pensar en las y los docentes no solamente como implementadores de currículum, sino como intelectuales públicos, como intelectuales orgánicos que participan en la generación de conocimientos, en la toma de decisiones, como decíamos, curriculares, educativas, de evaluación, etcétera. Se necesitan marcos para que esto suceda y es uno de los compromisos del Consejo de Santiago es formularlos. La financiación, como decíamos, imprescindible para sostener a la profesión docente y pensar el futuro de la docencia, por un lado, por los desafíos que supone y quizá oportunidades las tecnologías, la inteligencia artificial, etcétera, pero también en términos de nuevas tendencias que hemos visto en las aulas, temas de violencia, temas de discriminación, temas de educación para la paz, que se hacen hoy más importantes que nunca. Y finalmente, la inclusión, la equidad y la igualdad de género en y a través de la educación. ¿Cómo hacemos que nuestro cuerpo docente sea más equitativo, que tenga una representatividad, decíamos, de la diversidad de las aulas y de las comunidades a las que sirve? Y cómo promovemos en nuestras y nuestros estudiantes la inclusión y la equidad como principios educativos. Así que esto es lo que nos queda como ruta, poder dar cumplimiento a estos compromisos que se acaban de pactar en Santiago de Chile el pasado 29 de agosto. Así que muchísimas gracias. Les dejo aquí el link a nuestro informe, mismo que también se encuentra traducido al español y al portugués por nuestras colegas de la Fundación SM. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Carlos. Ha sido una exposición impecable, muy clara. Resumir en tan poquito tiempo un informe tan complejo, la verdad que se agradece muchísimo. Decías que, bueno, somos aliados, somos colegas en esta tarea, yo creo que tan importante como es cuidar la educación y especialmente con este punto de partida, ¿no? La Fundación, a partir del trabajo que hacemos junto con la UNESCO, nuestro compromiso es de alguna manera enriquecer estos informes con el contexto en los distintos países en los que estamos
y bueno, desde el principio estamos haciendo investigación educativa vinculada al profesorado, que ahora voy a entrar yo más de lleno en cuáles son los resultados de esas encuestas, de esas investigaciones que tenemos puestas en marcha continuamente. Por otro lado, tenemos la misión de difundir, y este es un espacio magnífico que nos brinda la Fundación para trabajar juntos en esta difusión, en este trabajo compartido con las comunidades profesionales de aprendizaje. Y por otro lado, también tenemos el objetivo de visibilizar al profesorado. Decías, Carlos, que los profesores sienten que se les escucha, pero no se les toma en cuenta. Es decir, que tienen voz, pero luego no les damos la oportunidad de que puedan llevar a cabo esas propuestas que hacen o esas ideas que tienen como cuerpo docente. Por tanto, esos tres son los objetivos que tiene la Fundación en el trabajo con UNESCO. Yo voy a entrar un poquito de lleno, decía, en cuáles son las causas por las que abandonan el profesorado. Es preocupante, como decías, saber que para cumplir el ODS número 4, que está ahí mismo, porque en 2030 lo tenemos ahí mismo, faltan 44 millones de docentes, y eso es hablando cuantitativamente. Cualitativamente tendríamos mucho que decir también, porque probablemente, ya lo has mencionado, el porcentaje de docentes en activo que tienen la formación adecuada para poder llevar a cabo su carrera, bueno, pues no llega al 100%. Por tanto, es también un reto este, ¿no? El de tener la formación continua, la formación inicial y la formación continua del profesorado. Pero yo voy a abordar en cuáles son las razones por las que los docentes abandonan la profesión. Más adelante podríamos hablar también de por qué cada vez somos menos atractivos como profesión, pero probablemente tenga que ver con las causas por las que los docentes en activo están abandonando. Hay un porcentaje muy grande, nosotros tenemos detectado que en algunos países están rondando el 20% de los docentes que antes de tener los 10 años de experiencia abandonan la profesión. Y les hemos preguntado, llevamos ya tiempo preguntando cuáles son las razones que les están llevando a dejar la profesión. Y nos damos cuenta de que coinciden bastante. En general, hay muchas que son coincidentes. Algunas son muy propias de algunos países, ahora diré alguna peculiaridad del caso español, pero hay muchas razones que sí que coinciden. Por empezar con una de las peculiaridades del país, en España tenemos un problema con los sucesivos cambios legislativos. Al profesorado no le da tiempo ni siquiera a conocer una ley educativa y a actualizarse en cuanto a planificación, en cuanto a implantación de nuevas metodologías, y ya tiene que estar pensando en la siguiente. Este es un desgaste importante en el caso español. Pero hay otras razones, como son, por ejemplo, la enorme carga administrativa y burocrática que se repite en todos los países. En todos los países están acusando muchísimo la falta de tiempo para dedicarse a la verdadera labor didáctica y pedagógica, porque tienen que dedicarse a otras funciones que creemos, tú lo mencionabas, Carlos, que se podría resolver quizás con la tecnología y en este caso con los grandes avances de la inteligencia artificial. Esperemos que se use para este fin, porque estaría completamente justificado que aquellas tareas tan tediosas de cumplimentar documentación, protocolos, bueno, pues se pudieran hacer de una manera mucho más sistematizada, ¿no? Pero también nos dicen los docentes que hay una desconexión, sobre todo los jóvenes, que hay una desconexión muy grande entre la capacitación inicial que reciben en sus escuelas de formación con lo que realmente se encuentran en las aulas. Las necesidades para llevar a cabo hoy la profesión docente no se acaban de aprender en la carrera, en el grado, ¿no? de formación. Y ellos dicen que cuando llegan a las escuelas se encuentran con una enorme diversidad. Ya dice Talis, el informe de la OCDE que se acaba de publicar en este mes, dice que ha habido un aumento enorme en la diversidad en las aulas, tanto multicultural como de distintos intereses, como distintas capacidades, como distintas habilidades, distintas competencias, y el profesorado tiene que atender a toda esta diversidad. Y sin embargo, siguen acusando muchísimo tiempo para, por ejemplo, mantener la disciplina en el aula, que también vemos cómo se ha incrementado la violencia en las escuelas, por ejemplo, especialmente en algunos países, y esto produce un grave desgaste para el profesorado, que muchas veces refiere que de la sesión de aula dedica prácticamente un tercio, y si no más, a mantener la calma
la tranquilidad, resolver conflictos y no le da tiempo realmente a todo lo que tiene planificado. También hablan claramente los docentes de que bueno, se precisan mejores condiciones laborales y esto también se repite. En algunos países los docentes tienen un enorme número de alumnos en el aula como consecuencia a veces de la escasez y luego veremos que incluso hay algunos países, pero en todos podemos decir que a las asignaturas de tecnología, de informática, de matemáticas, son asignaturas que se están dejando vacantes las plazas porque no hay suficientes profesionales para poder impartir estas materias y se ven obligados las escuelas a juntar alumnos en un mismo salón de clase con el aumento que supone de carga de trabajo para un profesorado. Pero también están hablando los docentes de la falta de tiempo para la personalización. Decían que hay una mayor diversidad, está claro y la evidencia científica nos está diciendo que el refuerzo educativo, la atención personalizada de acuerdo a las necesidades de cada alumno es una de las mejores herramientas para la equidad educativa y, sin embargo, los docentes están diciendo que no tienen ese tiempo. Por tanto, vemos que esta escasez docente, y luego me detendré un poquito en las consecuencias de esta escasez, está redundando en el empeoramiento de la calidad educativa, algo que nos preocupa profundamente. También es muy importante el tema de la formación inicial y continua. Los docentes dicen que cuando llegan a las escuelas y se encuentran con esta diversidad, con estos temas tan complejos, no se sienten acompañados, sienten que lo tienen que afrontar solos. Mencionabas que en algunos de los países que ya han tomado muy en serio este tema del abandono, han puesto tutores para aquellos profesores noveles que se incorporan a la escuela y les acompañan durante esos primeros momentos, sobre todo en temas relacionados con gestión del aula, con atención a familias, que es otro de los desgastes para el profesorado, la alta exigencia por parte de las familias, las altas expectativas que ponen las familias en los resultados que quieren obtener por parte de las escuelas. Es decir, que de alguna manera el profesorado se está sometiendo a una presión grande también por esos progenitores o tutores de los alumnos que deberían ser aliados y sin embargo son una fuente de estrés también. Hay un tema importante y que en algunos países es muy grave y es el tema, lo has mencionado, de la temporalidad. Nos encontramos con casos como el español, por ejemplo, donde el 33% del profesorado en la ESO es temporal, muy por encima del promedio de la OCDE, pero encontramos algunos municipios en Brasil, por ejemplo, que el 72% del profesorado, es el caso de Espíritu Santo, este municipio de Brasil, donde el 72% del profesorado es temporal. Es muy difícil poder llevar a cabo un proyecto educativo con un claustro no estable. Ese tiempo cambiante, ya no solo porque abandonan la profesión, sino porque no tienen contratos que les permitan una estabilidad, hacen que haya mayor desgaste y que el profesorado se marche. Nos dicen los docentes que si encuentran una profesión que pueden desempeñar con la titulación que tienen, abandonan. Esto nos lo dicen ya en un porcentaje muy alto. En el caso español, por ejemplo, y de los otros países de Iberoamérica en los que hemos hecho el estudio, México, Chile, Brasil, Puerto Rico, España, dicen que por encima del 20% abandonaría la profesión si encontrase un trabajo acorde. ¿Por qué? Pues porque desde la pandemia las condiciones laborales, la flexibilidad en el trabajo, bueno, pues es una realidad en muchos sectores. Sin embargo, tanto en sanidad como en educación, esta realidad no es posible. Sabemos que aprendemos en interacción y el profesorado tiene que estar día a día y todas las horas posibles con esa relación directa con el alumnado, ¿no? Entonces, eso es un desgaste que produce a lo largo del tiempo que les hace olvidarse. Pero también hay un tema de autonomía. Los profesores nos dicen que tienen poca autonomía fuera del aula. Tienen bastante dentro del aula, todavía pueden decidir en muchos lugares qué metodología pueden llevar a cabo, qué objetivos se plantean para cada sesión de aula, pero tienen muy poca fuera y desde luego no se les tiene en cuenta para las decisiones políticas. Y después también estamos notando desde la Fundación que desde el 2018 la colaboración entre docentes va bajando. Hace escasamente 7 años nos decían, el 43% del profesorado nos decía
que era mucho mejor trabajar en equipo porque podían conseguir mejores resultados. No sabemos si como consecuencia de la falta de tiempo estiman que ya la colaboración no es posible, pero en este momento esa respuesta nos la dan por debajo del 20%. Es decir, el profesorado está sintiendo que al no tener tiempo para compartir con sus colegas, están convirtiendo la profesión en un desempeño solitario justo, algo que va en contra de una de las recomendaciones que hace la UNESCO en el informe Reimaginar Juntos, ¿no? Y que sabemos además que la colaboración entre docentes es también una de las mejores herramientas para conseguir mejorar la calidad educativa. Bueno, pues todas estas razones que hacen que se abandone la profesión nos parece que van a tener consecuencias, unas ya a corto plazo, que ya he dicho algunas, las estamos viendo: masificación en las aulas, ansiedad, desgaste por parte de los docentes, una carga emocional importante, hay un deterioro en el bienestar de este cuerpo profesional, hay un agotamiento, una desmotivación, hay una bajada en la cualificación específica para determinadas asignaturas. Estamos incluso en algunos países contratando a personas que no son docentes para impartir algunas asignaturas para las que no encontramos titulaciones. Esto ya lo vemos a corto plazo, pero a medio y largo plazo sí que nos parece que de no tomar medidas vamos a tener graves problemas en los países. Por ejemplo, mayores cargas financieras de los sistemas educativos. Sabemos que la rotación del profesorado supone una carga importante económica para los países y para las escuelas. Formar continuamente profesorado es un grave problema financiero y que puede llevarnos a que abandonemos esa formación continua porque no nos da tiempo, porque hay mucha rotación, porque los profesores abandonan, y sería un desastre para la calidad educativa. Pero también estamos viendo que el no tener el profesorado adecuado y el número adecuado de profesores nos está llevando a ahondar en la brecha, en las desigualdades que tenemos en las escuelas. Es decir, aquellos niños y niñas que tienen mayores necesidades y que requieren una mayor atención y que la escuela debería de alguna manera suplir y ayudar a superar, no lo van a ver resuelto, y las brechas cada vez van a ser mayores, la desigualdad cada vez va a ser mayor. Es muy posible también que a futuro tengamos menos vocaciones de algún tipo de asignatura que en este momento no se está llevando a cabo por especialistas. Todos somos lo que somos muchas veces porque hemos tenido un buen docente que nos ha despertado esa vocación. Las vocaciones STEM, que están tan cuestionadas, sobre todo en las mujeres, pues es muy posible que a futuro, si no tenemos buenos profesionales en la escuela que se encarguen de impartir estas asignaturas, pues no tengamos esas vocaciones y todavía la brecha de género sea mayor y sean menos las mujeres que puedan dedicarse a este tema, ¿no? ¿Qué está haciendo la Fundación ante este panorama? Bueno, pues voy a poner simplemente algunas de las medidas que estamos llevando a cabo. Algunas tienen que ver, ya lo ha mencionado al principio José María, cuando decía cuál va a ser la siguiente webinar a la que vamos a acudir. Y tiene que ver, por ejemplo, en dar la voz a los docentes y trabajar en estas comunidades profesionales de aprendizaje. Desde el primer momento en el que lanzaron el llamamiento Reimaginar Juntos, que ya somos socios de UNESCO también para este informe, entendimos claramente que tenemos que pensar juntos para actuar juntos. Y eso es lo que estamos haciendo en este movimiento Reimaginar Juntos, que aprovecho la ocasión para volverles a invitar y que sigan y que de alguna manera se sumen a la Fundación y junto a otros profesionales internacionales para pensar juntos. A partir de este trabajo conjunto, ya hemos elaborado este decálogo de condiciones para transformar la educación bajo el impulso de los equipos docentes, que será el tema que trabajemos en la siguiente webinar. Por tanto, no me voy a extender mucho. Pero también hemos puesto en marcha en la Fundación una encuesta. Bueno, simplemente por retomar la síntesis muy rápido, porque quiero dejar tiempo para las preguntas, les invito a que vayan poniendo en el chat las preguntas, los ecos, lo que les sugiera, lo que les inspire en nuestras palabras, para que lo podamos comentar. Pero les decía que, en síntesis, los tres grandes ámbitos de mejora que aparecen en ese decálogo tienen que ver con cuidar y mejorar el bienestar docente en todas las dimensiones, las físicas y las emocionales, pero también las condiciones laborales,
Promover una cultura de colaboración docente. Ya decía que nadie sabe más que todos juntos y estamos percibiendo que hay una caída en esa colaboración entre los docentes. Y por último, rediseñar el desarrollo profesional docente con una carrera claramente definida y diseñada para un tiempo largo de profesión. Esto lo veremos en la webinar que viene. Y les quería hacer notar una encuesta que también pusimos en marcha en junio y julio, que estoy segura que muchos de los que nos están siguiendo participaron, donde les preguntábamos a los docentes, les hacíamos 3 preguntas para que contestasen directamente qué creen ellos que deberían hacer las administraciones educativas para mejorar las condiciones del trabajo docente, qué le pedirían en definitiva a la política educativa de sus países. Una segunda pregunta, les pedíamos que de manera muy concreta nos dijeran qué deberían hacer los equipos directivos de los centros para mejorar las condiciones de trabajo docente, es decir, qué le piden a sus líderes, a sus gerentes, a sus directores de escuela, qué les piden para que puedan llevar a cabo su trabajo. Y por último, les decíamos que qué podrían hacer ellos mismos para mejorar estas condiciones. Pues les diré que, bueno, como era de esperar, los docentes nos dicen muchísimas acciones muy concretas en el primer grupo de preguntas, sugieren muchísimo a la política educativa, pues nos hablan de medidas muy concretas que mejoran el bienestar socioemocional, de otras medidas que tienen que ver con las condiciones salariales y laborales, de la estabilidad, por ejemplo, temporal, mejor dicho, de la estabilidad de los contratos para erradicar esa temporalidad, de la formación y el desarrollo profesional, de la infraestructura y los recursos, tanto materiales como humanos, necesarios en las escuelas. Muchos tienen que ver con la tecnología, pero también de otro tipo. Algunos también se refieren a la necesidad de participar en la elaboración de la toma de decisiones y de las continuas leyes. Esto lo decían mucho los profesores españoles, pero también en otros lugares del mundo piden que se les tenga en cuenta a la hora de tomar medidas en leyes educativas que les afectan directamente. Y por otro lado, en todos se ve que piden a los ministerios un reconocimiento y una valoración de su profesión. Como ven, son 7 grupos de medidas muy concretas que la Fundación se compromete a elevar, y ya lo estamos haciendo llegar a los distintos ministerios de educación. En el segundo grupo, donde les hacían aportaciones hacia los líderes, encontrábamos 5 dimensiones de propuestas. Una que tiene que ver con un liderazgo directivo y una gestión participativa, tomando en cuenta al equipo docente para la toma de decisiones, haciéndoles participar, como decía, pero también desde una cercanía y una empatía para lograr que los docentes se atrevan a hacer propuestas. Por ejemplo, también piden mayor transparencia en esa toma de decisiones. Un segundo grupo tiene que ver con la organización del trabajo docente y el clima escolar. Antes yo lo decía, ¿no? que una de las graves dolencias que tiene el profesorado tiene que ver con la falta de tiempo, con la organización, con el poder de alguna manera coincidir con otros colegas y poder entrar unos en las clases de otros, tanto para darse feedback como para aprender unos de otros, por ejemplo. Otro grupo de propuestas tienen que ver con actividades vinculadas al bienestar socioemocional. Por ejemplo, piden más actividades de autocuidado, apoyo emocional, respaldo cuando se trata de conflictos, ya sea internos o con las familias. En definitiva, piden que se esté atentos a esas necesidades emocionales de los docentes, que muchas veces les están llevando a tener que tomar bajas laborales y abandonar la profesión. Otro cuarto grupo tiene que ver con la formación y el desarrollo profesional. Son muchos los docentes que nos dicen que les gustaría tener un tiempo dentro de su jornada para formarse y que no tenga que ser todo en un tiempo personal que les impide la compatibilización con sus familias, ¿no? Entonces, este es un tema recurrente en los distintos países. Y por último, insisten en que los líderes tienen que servir de bisagra, de unión
de trabajo conjunto con las familias para, de alguna manera, entre todos encontrar las mejores soluciones y no sentirse solos e incluso algunas veces enfrentados a las propias familias. En el tercer grupo, en lo que tendrían que aportar los docentes para mejorar las condiciones de trabajo, es donde encontramos menos propuestas, solo 3, y que además tienen que ver casi todas ellas con el bienestar emocional, el compromiso con la profesión docente y, por último, en la formación y el desarrollo profesional, que es lo que ellos dicen que pueden hacer. Realmente desde el Observatorio de la Escuela de la Fundación SM, que es desde donde analizamos todas las investigaciones que hacemos, llegamos al convencimiento de que, dado el alto grado de malestar que están manifestando en este momento los docentes, hasta que no les solucionemos sobre todo esa capa intermedia, ¿no?, la que está en los líderes y en los equipos directivos, para que se encuentren mejor, van a poder hacer poco. Por tanto, desde aquí hago un llamamiento a que nuevamente se sumen a nuestras comunidades de aprendizaje para que entre todos encontremos las mejores soluciones y sean los docentes los que dentro de muy poco puedan colaborar para que esta profesión tenga mucho más futuro. Y bueno, ya para terminar, animarles de nuevo a que se unan al movimiento, que ahora compartan sus inquietudes con nosotros, que nos hagan preguntas y, por supuesto, que en la siguiente webinar, donde vamos a trabajar ya mucho más de lleno en esas 10 condiciones que han redactado cientos de profesores de cientos de escuelas de muchos países, de una manera internacional, bueno, pues pueda ser una realidad, y este es un documento vivo que iremos enriqueciendo entre todos. Hasta aquí mi presentación, y ahora quedo abierta a poder contestar todas las preguntas que surjan. Muchas gracias por escucharnos. Pues muchísimas gracias a Carlos y a Maite, y tenemos escasos 5 minutos para poder compartir algunas preguntas que pueden realizar en el chat de preguntas y respuestas que tienen ahí en la cabecera el PIR, y ahí es donde recogeremos las preguntas que trasladaremos a los ponentes en estos 5 minutos. En ese mismo chat pueden encontrar el enlace para inscribirse ya en el próximo webinar del próximo día 18. Y también recordarles, porque ha habido algunas personas que lo han preguntado, que este webinar va a quedar grabado, y que las personas que están aquí recibirán en unos días, recibirán una newsletter con la grabación y con la información más detallada del próximo webinar del día 18. Y algunos de ustedes comparten en el chat esa sensación de soledad de la que hablaba Maite, y que en algunos sitios comentan que ya no se dan horas de capacitación y que deben prepararse o formarse ellos por su cuenta o en clase. Así que las horas laborales se extienden más de lo esperado. Es decir, que se alargan las propias jornadas y que eso va en detrimento de la propia formación. Bueno, también aquí en otros de los comentarios dicen que en cuanto a oportunidad de desarrollo profesional, la administración debe proveer apoyo económico, porque en ocasiones el docente es quien debe costearse ese desarrollo profesional o esa propia formación. Yo también me gustaría preguntar, escuchando a Carlos, cuando se habla en el informe de esa recomendación del diálogo social y participación de los docentes en la toma de decisiones y en la formulación de políticas públicas, me gustaría que si Carlos podría comentar si hay algunas experiencias ya de éxito que algunos países hayan algunas políticas públicas que hayan sustanciado esa recomendación o que hayan abierto esa posibilidad de diálogo social y de toma de decisiones compartidas. Muchas gracias, Chema, por la pregunta. Ciertamente, el tema del diálogo social es de difícil abordaje. Por un lado, porque suele ser o suele entenderse solamente como la negociación colectiva
salarial de las y los docentes con sus empleadores y con el gobierno. Es la definición estatutaria de la OIT. El diálogo social es el diálogo entre trabajadores, sindicatos, bueno, los trabajadores, los gobiernos y los empleadores. Y suele centrarse en la discusión en temas salariales. Pero el tema educativo es muy interesante porque la definición de diálogo social es las negociaciones entre trabajadores, empleadores y gobierno sobre todos los temas que afecten las condiciones de trabajo del trabajador. En el caso de la educación, una reforma educativa, una asignatura nueva, un desarrollo, un currículo diferente, tiene una implicación sobre el trabajo de las y los docentes, o una reforma de la formación, como dice Valory o Reyes en el chat. Justamente tiene una implicación sobre el tiempo de trabajo de los docentes, etc. Entonces, decir que hay muchos ejemplos de diálogo social en términos de negociación colectiva, salarial, contractual, etcétera, en muchos países. Donde hay menos ejemplos es cómo las y los docentes participan en las decisiones educativas sobre el currículo, sobre la vida escolar, etc. Y hay muchos países que han desarrollado marcos de diálogo social más amplios. Puedo hablar de algunos países que hemos apoyado desde la UNESCO para la construcción de estos marcos de diálogo social. Por ejemplo, en África, el caso de Ghana, el caso de Burkina Faso, de Malawi. En Asia hemos trabajado con la República de Laos, por ejemplo, en desarrollar marcos de diálogo en los que las y los estudiantes en que las y los docentes hablen no solo de temas de contratos, sino también, importante, de temas de cómo sucede la educación, desde sus propósitos, su planificación, su organización, porque en el tema educativo todas esas decisiones tienen una implicación directa sobre la vida diaria de las y los docentes como trabajadores. Muchas gracias, Carlos. En el chat muestran su preocupación por algunos temas que han salido ya y que sobre todo van a ser algunos de los temas que vamos a hablar en los próximos webinars. Aquí, por ejemplo, Catalina dice cómo impulsar más la cultura de la colaboración entre el profesorado. La falta de tiempo no permite la reflexión y la propuesta. Bueno, pues este tema de la colaboración entre el profesorado será uno de los temas que trataremos en uno de los webinars futuros, la cultura colaborativa y el trabajo de los equipos docentes. Por ejemplo, otro Alma Delia Rocha Vargas dice cómo promover el autocuidado y la validación de la labor docente en los diferentes ámbitos educativos. Pues uno de los temas también que tenemos en cartera y que seguramente será con el que iniciemos el nuevo año será el del bienestar docente y el paradigma educativo del cuidado, que está dentro de esta preocupación, ¿no? Bueno, por ser fieles también al tiempo, no sé si, Maite, tú quieres añadir alguna cosa más respecto a estas dos cuestiones que salen en el chat y que, como digo, abordaremos más adelante, tanto la de la cultura de la colaboración como la cultura del cuidado y del autocuidado. Y si con tu última intervención, Maite, cerraríamos aquí el webinar de hoy. Pues gracias, Chema. Realmente nosotros desde la Fundación creemos firmemente y por eso este trabajo para nosotros es prioritario en la figura del docente, porque como decía antes, la evidencia científica demuestra que la calidad educativa correlaciona directamente con un buen profesor, una buena profesora, un buen docente. Y en ese sentido entendemos que el participar en este tipo de sesiones, en estas comunidades profesionales de práctica, que en este caso, bueno, estamos charlando sobre un informe, pero que tenemos otras propuestas donde podemos compartir prácticas educativas para que la propia comunidad y entre todos lo podamos mejorar, nos parece que es una manera muy positiva de avanzar en la profesión. Yo creo que está demostrado que aquellos que colaboran
se sienten muy bien, no solamente por lo que aportan, sino también por lo que reciben. Y en esa generosidad se mueve la fundación. Yo sí que creo que este tiempo de saberse de alguna manera reconocido por una comunidad nos va a generar bienestar. Y en eso estamos. Esta es la manera que nosotros tenemos para contribuir a que la profesión docente sea una profesión de calidad. Tenemos otras medidas, por contestar algunas de las cuestiones que ahí salían, que si tienen interés en algún momento determinado podríamos profundizar, pero es que, como bien dice mi compañero José María, vamos a abordar en las distintas webinars con herramientas muy, muy concretas para trabajar en grupo, para diagnosticarse, autodiagnosticarse, conocer en qué momento estamos para poder encontrar soluciones. Pero de verdad que juntos cuidamos la educación. Para nosotros es un lema que queremos llevar a todo lo que hacemos. Y en esta medida, pues les invito a que continuemos juntos como una medida de comunidad. Pues muchas gracias, Maite, muchas gracias también, Carlos, y muchas gracias a todos ustedes, a todas las personas que nos han estado siguiendo. Y como digo, les emplazamos al próximo día 18 de noviembre. En este mismo horario recibirán toda la información sobre ese webinar y les anunciaremos también el calendario de los próximos webinars que tendremos en el 26. Esperamos haber contribuido a la reflexión, que es uno de los objetivos desde la Fundación y desde UNESCO, y a que entre todos podamos ir encontrando soluciones. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo día 18. Un cordial saludo y que tengan buen día o buena tarde. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Hasta luego. Nos vemos.